Los cometas son viajeros dentro de nuestro sistema solar. Están constituidos por un núcleo de hielo, polvo y rocas. Cuando se acercan al Sol se calientan, lo cual da lugar a sus características colas o caudas. Se originan en el cinturón de Kuiper, cerca de Plutón, o en los confines de nuestro sistema solar. Una nebulosa es una nube gigante de polvo y gas en el espacio. Algunas nebulosas provienen del gas y el polvo expulsado por la explosión de una estrella moribunda, como una supernova. Otras nebulosas son regiones donde comienzan a formarse nuevas estrellas. Por esta razón, algunas nebulosas se llaman viveros de estrellas. Las nebulosas están hechas de polvo y gases, principalmente hidrógeno y helio. El polvo y los gases en una nebulosa están muy dispersos, pero la gravedad puede comenzar a juntar grupos de polvo y gas. A medida que estos grupos se hacen más y más grandes, su fuerza gravitacional se hace más y más fuerte. Finalmente, el grupo de polvo y gas se vuelve tan grande que se colapsa por su propia gravedad. El colapso hace que el material en el centro de la nube se caliente, y este núcleo caliente es el comienzo de una estrella. Las primeras teorías apuntaban que la Tierra era el centro del universo y los demás cuerpos celestes giraban alrededor de ella. Algunos clásicos como Aristóteles defendían esta teoría. Esta teoría era conocida como teoría geocéntrica. El filósofo, matemático y astrónomo Anaximandro de Mileto, alumno y amigo de Tales de Mileto, es mencionado como fundador de la cosmología. Su concepto del universo se basaba en un número de cilindros concéntricos, de los cuales el que estaba más hacia afuera era el Sol, el de en medio era la Luna y las estrellas contenidas en el interior. La Tierra se encontraba dentro de estos cilindros. Defendía una teoría del origen del universo en la cual se postulaba que era resultado de la separación de opuestos desde la materia primaria. El calor se había separado de lo frío, lo seco se había separado de lo húmedo. Sostenía también que todas las cosas vuelven con el tiempo al elemento que las originó. Claudio Ptolomeo intentó tomar en consideración un modelo heliocéntrico, pero lo desechó basándose en la física de Aristóteles. En su lugar, adoptó el modelo en el que las estrellas se movían en la noche, porque se encontraban encerradas en unas esferas cristalinas, giratorias, perfectas y transparentes. Tiempo después, el modelo geocéntrico de Ptolomeo seguía firmemente apoyado por la Iglesia, de tal forma que ayudó a frenar considerablemente el progreso de la astronomía durante los siguientes 1000 años. La teoría heliocéntrica es un modelo astronómico según el cual la Tierra y los planetas se mueven alrededor del Sol y que está en el centro del universo. Históricamente, el heliocentrismo se oponía al geocentrismo. Aristarco de Samos sostuvo también en el 270 antes de nuestra era que la Tierra giraba alrededor del Sol. Su teoría quedó nublada por la autoridad del propio Aristóteles, la cual no fue rebatida hasta muchos siglos después. De hecho, el sistema geocéntrico imperó totalmente hasta finales de la Edad Media, a pesar de algunos intentos por cambiarlo por el heliocéntrico. En el año 1543, la explicación del movimiento de los planetas era para el clérigo y astrónomo polaco Nicolás Copérnico mucho más fácil si se estudiaba al Sol como centro del universo. En la hipótesis de Copérnico, los planetas, incluido el planeta Tierra, trazaban sus órbitas alrededor del Sol. Esta teoría se fue imponiendo sobre las demás, pero muy lentamente. Gran parte de la fama de Copérnico se debe a la obra Revoluciones de los Cuerpos Celestes, publicado en 1543, donde realiza un análisis crítico de la teoría de Ptolomeo sobre un universo geocéntrico.
La proposición de que fuera el Sol y no la Tierra el centro del universo fue el rasgo más audaz de Copérnico, quedando la Tierra degradada a la categoría de un simple planeta más. Su teoría molestó a muchas personas y fue criticado duramente por la Iglesia, que incluyó su obra en la lista de libros prohibidos en 1616, donde permaneció hasta 1835. El sistema heliocéntrico de Copérnico no obtuvo suficiente atención. Fue hasta que Galileo Galilei descubrió pruebas tangibles para defender esta teoría. En 1609, Galileo fue uno de los primeros en observar los planetas a través de un telescopio. Pudo comprobar cómo algunos planetas giraban alrededor del Sol y no de la Tierra. Galileo comenzó entonces a escribir y publicar en favor de la teoría de Copérnico, convirtiéndose en un fiel defensor de esta. Pero el intento de difundirla lo llevó ante un tribunal de la Inquisición, el cual le obligó a renegar de sus creencias y escritos porque estaba acusado de herejía muy grave. A pesar de ello, la teoría de Copérnico no pudo ser eliminada. Johannes Kepler perfeccionó el modelo de Copérnico adoptando su teoría, es decir, considerando que la Tierra giraba alrededor de su eje a la vez que se desplazaba en una órbita alrededor del Sol. Sin embargo, se resistió a desechar que los planetas se movían siguiendo caminos circulares, pues esto se daba por sentado. El círculo era considerado una figura geométrica perfecta, y en un sentido místico, así eran considerados los movimientos de los planetas. Tras 16 años de intenso trabajo, formuló las 3 leyes que llevan su nombre y que describen el movimiento de los planetas, en lo que pueden ser considerados unos descubrimientos astronómicos revolucionarios para su época. No obstante, Kepler se vio obligado a ir descartando progresivamente las clásicas teorías geocéntricas que imperaron durante muchos siglos. A partir de este momento, las órbitas de los planetas se consideraron elípticas, quedando firmemente establecida la teoría heliocéntrica. Primera ley de Kepler. Cada planeta en su movimiento describe una elipse, en uno de cuyos focos se encuentra el Sol. Esto quiere decir que, observando Marte, Kepler comprobó que giraba alrededor del Sol, siguiendo una elipse en lugar de una circunferencia. Segunda ley de Kepler. Las áreas barridas por el radio vector que une un planeta con el Sol son iguales en tiempos iguales. Es decir, que esta ley explica cómo cambia la velocidad de un planeta dependiendo del punto en el que se encuentre en su órbita. Tercera ley de Kepler. Los tiempos empleados por cada planeta en describir una órbita completa son proporcionales a los cubos de los semiejes mayores de las órbitas, o sea, a los cubos de sus distancias medias al Sol. Años después de que Kepler anunciara sus 2 primeras leyes, descubrió la tercera y última ley y la llamó ley armónica. Esta relaciona entre sí el tamaño de la órbita de un planeta y el tiempo necesario para dar una vuelta alrededor del Sol.